Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, amigas, amigas. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares, en sus corazones, espero también. Y vamos a platicar esta semana de Parashapo. Como todas las semanas es muy importante, la energía de la semana es muy importante, tenemos que conectarnos con esa fuerza, con esa energía. Y es por eso que semana tras semana hablamos de estas porciones, porque tenemos que aprovechar esa energía que está en la semana. Y vamos a ver que esta parasha, entre varias cosas, describe las últimas 3 plagas de Egipto y también la primera noche de Pesaj. El propósito principal de las Makot, como hemos dicho, son muy importantes. Es efectivamente, como se dice, una retribución a los Mitzrim, a los egipcios, de medida por medida, pero también al mismo tiempo es revelar la total unidad y control de Akadosh Baruj Hu sobre su universo. Y esto último no fue solo hecho a través de milagros y de eventos sobrenaturales, sino más específicamente hablando, demoliendo, destrozando, desfondando el sistema existente de creencias de Misraim. Si vemos con atención, veremos cómo cada una de las plagas está diseñada para destruir a los ídolos de Misraim. ¿Y cuáles son sus ídolos? Por ídolos me refiero a sus dioses, a su gobierno, a su sistema económico, a su sistema social, a su sistema de todo. Todo fue golpeado por las Makot. Y empieza desde lo más elemental y va subiendo conforme va subiendo la Sefirot. Esta limpieza, esta purificación de los niveles, desde Malhut hasta Keter. Vamos a ver que la primera plaga fue que el río Nilo se tornó en sangre. El Nilo proveía toda la vida de Egipto, toda la vida de Mitzrayim. Su inundación cíclica enriquecía el suelo y permitía abundantes cosechas. Y además de las grandes cosechas se añadía a eso la gran cantidad de peces y de vida animal por la cual se podía alimentar fácilmente a las masas. Tomando esto en cuenta, esa riqueza del Nilo, no es de sorprender que los Mitzrim, los egipcios, idolatraran al Nilo. Y además de idolatrar, tener una diosa del Nilo que se llamaba Anuket y estaba simbolizada por un pez. Cada año se organizaba un gran festival en su honor, en donde el evento principal era una procesión que se hacía río abajo y en donde el faraón la presidía en persona. Y esto es a lo que la Torah hace referencia en Shemot 7:15, que dice: anda al faraón por la mañana, he aquí que él sale al agua. Y aquí sabemos que hay dos situaciones, bueno, varias, pero dos principales, que una es que el faraón
que se sentía Dios, recordémoslo, eso para al rato, no quería que supiera la gente que iba al baño, algo tan humano y tan bajo, ¿no? Y entonces él salía por las mañanas al Nilo a hacer sus necesidades. Pero además, aquí en este momento estamos hablando de ese festival que se hacía para la diosa del Nilo. Entonces Hashem instruye a Moshe para que encuentre ahí a Paro y que dé inicio a la primera plaga. Y de hecho, la primera plaga no la inició Moshe, la inició Aarón. ¿Por qué? Porque Moshe no podía, no podría lastimar, no podía herir al río, porque en algún momento le salvó la vida. Es también impresionante ver ese detalle de Moshe. Como cuando niños recuerdan la canasta que fue, en la que lo puso su mamá y su hermana y se fue en el Nilo. Moshe no podía hacer nada en contra del río. Por eso fue Aarón el que con la vara tomó y tornó el agua en sangre. Es tan importante esa parte de la gratitud. Recordémosla siempre. Yo recuerdo a la abuelita de un amigo mío, que en paz descanse, que decía: no es bien nacido quien no es agradecido. Y Moshe aquí nos lo recuerda. Podemos imaginarnos cómo habría sido en medio del festival dedicado a Hanukkah, con toda la población reunida en el río, porque estaban en la celebración, en el festival, el momento perfecto para traer la primera plaga y que todo mundo fuera testigo de los acontecimientos. Además, históricamente, incluso en ese festival se permitía el consumo de de algunos peces que en todo todo el demás resto del año estaba prohibido su consumo. Entonces la gente estaba muy feliz, además de por el festival, además de porque iban a poder consumir esos pescados que estaban prohibidos. Y entonces la gente pues, estaba feliz, querían llenar sus cestas de peces. Imaginemos la sorpresa que se llevaron cuando, frente a sus ojos, el río al que adoraban y la diosa a la que adoraban se convirtieron en sangre. La segunda plaga fueron las ranas. Las ranas que llenaban todos los espacios, las hendiduras. No había un centímetro cuadrado que no tuviera una rana. Eso también pegó muy fuerte en Egipto, porque en Egipto adoraban también a una figura de rana que era la diosa de la fertilidad, que se llamaba Eket. Por lo que a la misma diosa que le pedían fertilidad, que le pedían abundancia, esa misma causó la plaga con nada más y nada menos que con una superfertilidad. Tan fertilidad que inundó la tierra de Egipto. Dice Rashi que, como dice Shemot 8:2, dice, extendió Aarón su mano sobre las aguas de Mitzrayim y subió la rana
y viene en singular. Es decir, subió la rana y cubrió la tierra. Vemos aquí que Rashi dice que solo una rana emergió del agua, pero se multiplicó esa sola rana y se multiplicó tan rápido que llenó la tierra de Misraim. Es decir, hubo mucha fertilidad, hubo mucha abundancia sin control. Eso también fue un golpe muy fuerte para lo anterior y para la economía, para las creencias espirituales, para el gobierno, para la política, para las clases sociales. Así, todas, por ejemplo, la cuarta y quinta involucran a varios animales que los egipcios adoraban. El buey Apis, que está entre los más importantes deidades de Egipto. Había uno que tenía una cabeza de carnero que se llamaba, no sé si lo voy a pronunciar bien, Khnum. También había el que tenía cabeza de chacal, Anubis. Babi, que era como un babuino, como, no quiero decir algo que no sea correcto, un mandrí, no sé, más bien es un babuino. Kepri, que es un escarabajo. Un cocodrilo, también era una deidad que se llamaba Sobek. Tawaret o Tabaret, no sé bien cómo se dice, es un hipopótamo. Y el más famoso de todos, el que tenía cabeza de halcón, Horus. Quizá una de las más famosas plagas es la plaga de la oscuridad, la novena plaga. Esta bloqueó al sol por días, provocando una oscuridad tan densa que los Mitzrim no nada más no veían, sino que no se podían ni mover. Otros dicen que no era oscuridad, sino que era la Oraganus, esa luz poderosa con la que nos conectamos en Hanukkah. Esa luz de la creación, de los primeros días de la creación. Esa. Que era tan fuerte que enceguecía y no se podía ver y no se podía ni mover. Es decir, como dicen algunas personas, era como un conejo, un venado lampareado. Esta plaga estaba perfectamente dirigida a una de las principales deidades de los Mitzrim, de los egipcios, que era el sol, Ra. Creo que hasta Parón lo menciona en la Torah, en el comentario de Rashi 10:10. La 10ª plaga fue la de los primogénitos. La Torah específicamente habla de que el primogénito de Paró también sería afectado. Como está escrito, dice en Shemot 11:5, les voy a leer lo que dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaría en su trono, que se sentaría. Está aquí hablando como en futuro, pero en un futuro que ya no pasará. Es decir, ahí se cortó el mal. Ya no iba a haber expansión, ya no va a haber continuidad del mal.
Y dice después, hasta el primogénito de la sierva que está tras del molino y todo primogénito de bestia. Es decir, arrancó a Hashem el mal de raíz. De hecho, Faraón también era primogénito y él no murió porque lo que Hashem quería es que viera, que se diera cuenta de que el único y verdadero Dios es Él. Y como les decía, esta plaga también iba con dedicatoria y con dedicatoria especial a Paró. ¿Por qué? Como les dije hace rato, Faraón se sentía Dios. Él pensaba que era un Dios. Los Mitzrim, los egipcios, lo consideraban un Dios. Con la muerte de los primogénitos, con el arrancar el mal de raíz, Hashem le demostró que no hay más Dios, que solo el único y verdadero Dios, que es Hashem Yitbaraj. Bendito sea. El enfrentarse a Faraón no es algo sencillo. Le dijo Hashem a Moshe, ven al Faraón. Rabbi Shimon dijo que ahora es el momento de revelar secretos que están ligados arriba y abajo, tan abajo como hasta la serpiente poderosa, de la cual se despliegan muchísimos niveles y a la cual Moshe temía acercarse. ¿Por qué? Porque Moshe vio que estaba enraizada en raíces muy profundas, muy oscuras, en raíces supernas. Y tuvo miedo. El miedo es quizá nuestro enemigo más grande. No por lo ruidoso o violento que pueda ser, sino precisamente porque es invisible. ¿Existe acaso, preguntémonos, una persona que viva, que no padezca algún tipo de miedo? ¿Miedo consciente o uno más peligroso aún, el miedo inconsciente? ¿Qué efecto tienen nuestros miedos sobre nosotros, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo influyen en nuestras decisiones, en nuestro actuar, en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras ambiciones, en nuestra conducta, en nuestro orgullo, los celos, la ira y en tantas otras emociones humanas? ¿Cómo puede medirse el impacto del miedo? Incluso, preguntémonos si a lo mejor nuestro impulso al éxito no es, en ocasiones, un intento de ocultar o compensar algún temor profundo. ¿Cuántas veces hemos visto que mucha gente es muy trabajadora, tremendamente trabajadora, y no tanto porque le guste su trabajo o porque le nazca ser trabajador, sino porque tiene miedo? Miedo de que mañana no haya. Y cuando tiene que realizar un trabajo espiritual, un trabajo familiar, no tiene tiempo, no tiene cabeza para eso. ¿Por qué? Porque está pensando en que tiene que trabajar.
No es malo trabajar. Lo que es malo es convertir a eso en un Dios. Y convertirlo en un Dios por miedo. Entonces, preguntémonos, ¿cuánto trabajamos? No por bienestar, por felicidad, por amor, por alegría, por desarrollo, sino por miedo. Y ese miedo que cada uno tiene, si lo sumamos, ¿qué masa crítica tiene el miedo sobre la sociedad en su conjunto? Una sociedad con miedo es peligrosa. De ahí nacen las discriminaciones, los racismos, el miedo, que ese no es como yo. Por encima de todo, la pregunta es, y es una pregunta que tenemos que hacernos, y que tenemos que hacernos cada uno y uno en lo personal, ¿de qué tenemos realmente miedo? ¿Y cuál es la raíz del miedo? De ese miedo que tenemos. Porque mientras no lleguemos al núcleo, a la raíz de nuestros temores, difícilmente vamos a poder aliviarlos o transformarlos. Esta pregunta que tenemos que hacernos hoy en día es más importante y hasta urgente que nunca. Vivimos en un mundo de miedos personales, que son sobre los que tenemos tal vez control, o no control, sino tenemos la posibilidad de buscarlos, encontrarlos, llenarlos de luz y liberarlos. Los nacionales, los internacionales, todos se intensifican mientras las tensiones globales continúan escalando y desatan emociones profundas en un clima de incertidumbre generalizada. Aunque muchos de los temores actuales parecen tener causas que aparentemente son evidentes, un miedo a un ataque, un miedo a la muerte, un miedo a la vida, vemos que existen personas que, como a lo largo de toda la historia, no quedan paralizadas por el miedo y poseen la capacidad de crecer a través de él. ¿Cuál es el secreto? La porción semanal de la Torah, Parashat Bo, nos revela tanto la raíz del miedo como su antídoto, como la forma en que podemos corregir este miedo. La porción comienza con las palabras: y dijo Hashem a Moshe, Bo el Paro, ven al faraón. El Zohar plantea la pregunta fundamental: ¿por qué dice ven al faraón, pudiendo haber dicho ve al faraón? Y responde que Hashem condujo a Moshe a una cámara dentro de otra cámara hasta llegar a la serpiente suprema, a la raíz espiritual de donde emanan todos los niveles de impureza y dominio, a la cual Moshe obviamente
temió acercarse. ¿Por qué? Porque percibió que estaba anclada en raíces superiores. Moshe ya había entrado muchas veces a hablar con Paró. ¿Qué fue lo que lo atemorizó esta ocasión? ¿Y cuál es la respuesta divina que da Hashem? Ven al faraón. Hasta ese momento Moshe había enfrentado al faraón en sus manifestaciones externas, pero no en su esencia. Ahora se le ordena penetrar al núcleo del mal, a la raíz primordial del faraón, denominado el faraón por el Zohar como la gran serpiente. Esto impresionó a Moshe y entonces Hashem le dice, y aquí está el secreto, ven al faraón, ven conmigo, no vas solo, yo voy contigo y juntos erradicaremos el mal desde su raíz. Aquí se revela la verdadera naturaleza del miedo. El poder real del miedo reside en la aparente soledad que sentimos ante una situación de oscuridad, de peligro. Sentimos que estamos solos en esa situación, que nadie puede comprender plenamente nuestro dolor y que cuando alguien puede medio empatizar o simpatizar seguimos sintiendo que no está verdaderamente con nosotros y entonces nos sentimos aislados, nos sentimos apartados. La vida misma contiene una inseguridad existencial inherente. ¿Por qué? Porque al nacer, dice el Talmud, que el ser humano olvida toda la Torá que le fue enseñada en el vientre de su madre. Los místicos nos explican que la existencia es consecuencia de una separación cósmica, que es resultado del gran Tzimtzum. Experimentamos la sensación de estar solos, de existir en un universo enorme y desolado, que aparentemente estamos desconectados de nuestra fuente de sustento. Esta soledad existencial es la raíz del miedo. Y esto es lo que atemorizó incluso a Moshe Rabbeinu cuando se preparaba para enfrentar a la raíz del mal, a la serpiente suprema, al faraón. Temía estar solo. Por supuesto, el miedo de Moshe es proporcional a su nivel y a la magnitud de semejante desafío. O sea, no es lo mismo. Con todo respeto, lo que iba a enfrentar Moshe a lo que cualquiera de nosotros en las cosas más terribles podemos enfrentar. El desafío era tremendo. Enfrentar y purificar la esencia misma del mal. El miedo, como les decía, es siempre relativo a la persona, a sus circunstancias, a sus pruebas y a sus fuerzas. Porque cada persona tiene sus diferentes miedos. Lo mejor lo que es tremendo o terrible, atemorizante para alguien, para el otro no es tanto. Pero cada quien tenemos ese lugar, ese momento, esa situación, esa persona, esa condición
particular que nos afecta a cada uno y que es nuestro punto medular. Es la enseñanza central que nos deja Moshe en esta porción, es que el miedo surge en su raíz de esa sensación de aislamiento, en esa soledad en la que se ve uno y piensa uno que está totalmente desamparado. Por eso, la respuesta clara y directa de Hashem, desde el primer renglón de la parashá, es: ven conmigo, yo voy contigo, yo estoy aquí. Porque uno le dice a alguien, ve hacia allá, porque pues hasta allá. Pero si le dice uno, ven a mi casa o ven a verme, es que yo estoy. Cuando Hashem le dice, Bo el Paro, le dice, ven a Paro, ¿qué quiere decir? Que Hashem también está ahí. También está ahí donde está la serpiente suprema. Ahí está Hashem. En lo más oscuro, en lo más profundo, ahí está Hashem. Y está ahí para nosotros, para acompañarnos, para que en cualquier momento que Hasbe Shalom, lo aleino, nadie sepa, estemos en una situación de oscuridad, sepamos que ahí está Hashem. Lo único que tenemos que hacer es hablarle para verlo. Este es el mensaje poderoso de la Parashat Bo. Transmite a cada uno de nosotros ese ven conmigo, ven a mí. Yo estoy también aquí. No importa cuán solos parezca que estamos, especialmente en el dolor, en la pérdida, en la oscuridad. No estamos solos. La única respuesta al poder invisible del miedo, el miedo a la soledad, al desamparo, es reconocer una verdad eterna. Nunca estamos solos. Tenemos que recordar eso siempre. Una verajá final. Que sea la voluntad del Santo, bendito sea, aquel que le dijo a Moshe, ven conmigo, que haga descender sobre nosotros la luz que acompaña incluso en las cámaras más ocultas, en los momentos más oscuros. Que toda raíz de temor que podamos tener sea desarraigada desde su origen, desde su raíz, y que la sensación de soledad se transforme en conciencia de su presencia constante y eterna. Que sepamos que nunca caminamos solos, ni en la estrechez, ni en la amplitud, ni en la oscuridad, ni en la revelación. Que la fuerza de la emuná ilumine nuestro interior. Que el miedo se transforme en reverencia, en gratitud, y que cada desafío se convierta en un portal de cercanía con Él, con Hashem Yitbaraj. Que seamos merecedores de entrar junto con el Santo, bendito sea, en cada faraón que se presente en nuestra vida, no para ser dominados por Él, sino para revelar la chispa de redención oculta que está ahí en esa oscuridad. Y que pronto veamos la salida completa
de toda estrechez, con la luz, con misericordia y con shalom. Hasta la Geulah Shelema, pronta y en nuestros días. Muchísimas gracias, amigas, amigos, amigas, por esta oportunidad de charlar con ustedes. Que tengamos siempre la noción de que Hashem está con nosotros, siempre, en todo lugar, en cualquier situación. Nunca estamos solos. Muchísimas gracias por hoy. Gracias, mi querido Joel. No me quiero ir sin antes agradecer a todos sus contribuciones. Sus contribuciones que son las que nos permiten estar aquí. Esperamos contar con ellas siempre y que tengamos la posibilidad de seguir llevando palabras de amor, de consuelo, de conocimiento, cada vez a más lugares, cada vez a más corazones, cada vez a más personas, cada vez más lejos. Hashem se los regresará en bendiciones, en abundancia, en salud, en alegría, en paz. Que Hashem nos dé la posibilidad de seguir en sociedad con Él por mucho tiempo, hasta que Mashiach llegue pronto en nuestros días. Gracias nuevamente, Shalom Ubrajá para todos y hasta la próxima. Besat Hashem.